Cuando preguntamos por qué nos llamamos judíos, inmediatamente la gente contesta lo que está escrito en el diccionario. Nos llamamos judíos porque provenimos de la tribu de Yehudá. Y eso es verdad. La mayor parte de la gente que estamos hoy en día provenimos de la tribu de Yehudá, unos cuantos de la tribu de Benjamín y unos cuantos de la tribu de Leví, aquellos con Coanim o Levim. Sin embargo, hay algunos lugares en el Tanaj que le llaman a todo Am Israel, a todo el pueblo de Israel, le llaman Yehudim, judíos. Y la pregunta es ¿por qué? Uno de los lugares, en Bereshit, cuando está hablando en la salida de Egipto, está hablando sobre el pueblo judío, Ónkelos traduce al arameo Yehudai, los judíos. ¿Pero por qué le llamaste los judíos? Si no son solamente judíos, son todo el pueblo de Israel. En otro lugar vemos que a Mordejai, en Megilat Esther, le llaman Ish Yehudi, un hombre judío, a pesar de que él no provenía de la tribu de Yehudá, sino de la tribu de Benjamín, como explica la Megilá. Vemos que en muchos lugares en la Biblia le llaman a todo el pueblo de Israel, le llaman judíos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene de especial el nombre judío que a todo el pueblo de Israel le llaman judíos? En la Torá, cuando comenzó cada uno de los pueblos y comenzó cada uno a obtener un nombre, cada uno de ellos obtiene un nombre según su primer rey o el rey más fuerte que fundó el pueblo. Por ejemplo, existe una persona que se llama Canaán y él fundó el pueblo Cananí. Cananí significa el pueblo de Canaán. Existe una persona que se llama Mitzrayim que fundó el pueblo Mitzri, el pueblo de Mitzrayim. Y así cada uno de los personajes fue creando sus pueblos y todos se llaman en su nombre. Del pueblo judío, ¿quién es el rey? Es Dios. Dios, en su nombre se llama Yud Ke Vav Kei, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Ese es el nombre divino de Dios. Yehudí significa que perteneces al pueblo de Dios. Inmediatamente todos preguntamos, ¿qué tiene que ver el nombre de Yehudá, entonces, la letra Daled? ¿Por qué hay una letra Daled en medio del nombre de Dios? Si Yehudí quiere decir somos del pueblo de Dios, no tendría que hacer nada la Daled, porque en el nombre de Dios no existe esa Daled. El Talmud, cuando está explicando cuál es el significado de cada una de las letras hebreas, dice así, Aleph Bet, Aleph Binah. La letra Aleph, el principio de todo, la Bet es Binah, es el conocimiento interno. Gimel Dalet, Gimlut Dalim. La letra Gimal significa Gimlut Hasadim, aquella persona bondadosa que va a ayudar a otros. La Dalet significa Dalut, pobreza, es el pobre. Inclusive pregunta el Talmud, ¿por qué la letra Gimal tiene una mano extendida? Dice, porque le está ayudando al pobre, al Dal, a la Dalet. ¿Y por qué la Dalet está volteando hacia el otro lado? Dice, porque al pobre le da vergüenza recibir de su benefactor. Por lo tanto, está volteando al otro lado. Lo que vemos aquí nos enseña el Talmud, que la letra Daled en todo lugar significa Dalut, pobreza. Sabemos que en el Lashon HaKodesh en hebreo, cada una de las palabras tiene un significado profundo. Y existen 3 palabras para llamarle a los pobres. La primera de ellas es Ani, la segunda Evión y la tercera Dal. Y no es un sinónimo una de otra, sino que hay 3 tipos de pobreza. El Ani es aquel pobre que no tiene que dar maserot, no tiene que dar el diezmo, porque no tiene de más, pero le alcanza para vivir. Luego tenemos al Evión, que es aquel pobre que vive de la cupá de Tzedakah. Con aquella limosna que le dan a él, le alcanza a vivir. Y tenemos al Dal, es el más bajo y el más humilde de todos. Es aquel que no tiene absolutamente nada, el que es el paupérrimo de todos. Dal significa, por lo tanto, el más humilde de todos, aquel que no tiene absolutamente nada. ¿Y qué hace entonces esta letra Dalet que representa a la pobreza absoluta dentro del nombre de Dios, dentro del nombre de Yehudí? Explican los Jajamim, nuestros sabios nos dicen que hay 2 cosas a las cuales le pusimos un nombre, sin embargo tienen un nombre muy pobre. ¿Cuáles son estas 2 cosas? Una es el espejo. ¿Por qué el espejo es algo muy pobre? Porque el espejo en hebreo, en la Lashon HaKodesh, se llama mará. Mará significa literalmente el reflejo. Cuando yo voy a la tienda y quiero comprar un espejo,
Digo, ¿me puede dar por favor un reflejo? ¿Cómo que me puede dar un reflejo? Tendría que decir un espejo, algún nombre para poderle llamar a ese objeto. Sin embargo, no. No nos referimos al espejo como un objeto, sino solamente como un reflejo. ¿Por qué? Cuando yo compro un espejo, lo que me importa del espejo es solamente poderme reflejar en él. No me importa el espejo tal y como es. No me importa el espejo por sí mismo. Un espejo que tenga un color, que tenga una forma, no me sirve para llevarlo a mi casa y poderme reflejar en él. ¿Por qué? Porque me va a reflejar de una manera distinta. Yo quiero que me refleje nítidamente como soy yo. Por lo tanto, compro un espejo y pido un reflejo. La segunda cosa que dicen nuestros sabios, que es algo muy pobre, es la luna. ¿Por qué? En la Shona Kodesh, en hebreo, a la luna le llamamos levana, la blanca. Quiere decir, cuando yo veo la luna y la señalo y digo, ahí está la blanca, obviamente no me estoy refiriendo a la luz blanca que emana de ella, pero todos sabemos que la luz blanca no le pertenece a la luna, le pertenece al sol. Entonces, ¿por qué yo le digo a este objeto, la blanca, cuando la luz blanca no le pertenece a ella, le pertenece al sol? ¿Por qué? Porque lo que me importa a mí de la luna es cuánta luz me está reflejando a mí. Yo quiero saber en qué día del mes estamos y por lo tanto volteo a ver la luna y según cuánto esté iluminada o dejado de iluminar, sé en qué parte del mes voy. Por eso le llamo la blanca, porque me interesa su luz, no me interesa el objeto, la luna como tal. Dentro de estos dos objetos, que son pobres, por no tener una definición de sus propias características, sino por algo que se encuentra fuera de ellos, tienen algo muy grande que nadie lo puede lograr. Ya que ellos no tienen por sí mismos nada, entonces tienen la capacidad de poder reflejar algo fuera de ellos. Aquella persona que se quiere ver a sí mismo no se puede ver. La única manera es reflejándose en un espejo. Aquella persona que quiere ver el sol, voltea a verlo, se encandila, pero cuando ve la luna, sabe que existe el sol. Alguna vez alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo tú sabes cuando es de noche en México que el sol existe? La respuesta es, porque si volteo a ver la luna y tiene luz, quiere decir que el sol todavía existe en el otro lado del mundo. Cuando una persona quiere ver el sol o no puede ver el sol, voltea a ver la luna y dice, ahí está el sol, y eso es realidad. Eso es lo que le llamamos, en la Kabbalah se llama la Midat HaMalhut, la Midat del reinado, la séptima de las cualidades del corazón. Leitla migrama klum, no tiene nada por sí mismo, solamente es la capacidad de poder reflejar algo que se encuentra fuera de él. En el nombre de Yehudá se encuentra la letra Dalet. La letra Dalet significa que lo que venimos a hacer nosotros como judíos al mundo es reflejar la luz de Dios en este mundo. Somos con respecto a Dios una luna. Dios se compara al sol y nosotros somos la luna. Dios emana la luz, pero la luz de Dios no se ve en este mundo. Este mundo es un mundo oscuro. Es un mundo donde la luz de Dios se oculta, donde la presencia divina no se ve. El objetivo del pueblo judío es tomar esa luz y venir y reflejarla hacia el mundo. Venir y enseñarle al mundo que existe la luz. Somos un espejo ante Dios. Eso es la función del judío. ¿Por qué nos llamamos judíos? Porque somos el pueblo que venimos a reflejar la luz de Dios al mundo. Aquella luz que no se ve en el mundo, nosotros tenemos el objetivo, y es nuestra misión, reflejarla en este mundo. Cuando entendemos esto, tiene que cambiar nuestra perspectiva de cómo movernos en el mundo. Tenemos que saber que nuestra función en cada momento, en cada paso que hacemos, es reflejar esa luz de Dios al mundo. Todos sabemos que la peor de todos los pecados, de todas las averot que hay, se llama Hilul Hashem, denigrar el nombre de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué ese pecado es el peor que hay? ¿Por qué? Porque tú viniste a este mundo a revelar la luz de Dios. ¿Y qué hiciste con ello? Exactamente lo contrario. Veniste a denigrar el nombre de Dios. Cuando tú como judío te metes en la cola para poder saltar gente, o haces una trampa, o no te comportas correctamente o no hablas correctamente, lo que estás haciendo es denigrando a Dios en el mundo. Tú viniste a este mundo a revelarlo y lo que hiciste es denigrarlo. Eso se llama Hilul Hashem. Esa es la parte contraria a lo que viniste a hacer. Nuestra función es ser Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa revelar el nombre de Dios en el mundo.
Y entre más lo hagamos, más estamos cerca de cumplir nuestra misión. Existe una halajá muy conocida que es un poco difícil de entender. Aquel Talmid Jajam, aquel sabio que tiene una mancha en su ropa, merece la muerte. Así dice la halajá. Yo nunca entendí por qué debe ser la muerte. ¿Qué hizo esta pobre persona? Sin querer se le manchó la camisa. ¿Por qué merece la muerte? La respuesta, según lo que dijimos, es muy sencillo. Si tú viniste aquí a revelar a Dios en el mundo, al momento que tú tienes una mancha en tu ropa, inmediatamente la gente asocia, Dios tiene una mancha también en su ropa. Si tú eres el representante de Dios, entonces tú tienes que estar limpio, tienes que estar presentable, tienes que comportarte bien. Al momento que tú dices una mala palabra, la gente dice, Dios dice malas palabras. Y eso crea el Hilul Hashem, alejar a la gente de Dios. Y no es por eso de casualidad que todo el mundo siempre se fija qué están haciendo los judíos en el mundo. Todos sabemos que el porcentaje de judíos en el mundo es muy, muy, muy bajo. Sin embargo, si abrimos cualquier diario, cualquier periódico, siempre están hablando de los judíos y del pueblo de Israel. ¿Por qué es esto? Ya que nosotros recibimos sobre nosotros ser aquel pueblo que va a revelar el nombre de Dios en el mundo, la gente se fija en nosotros y hay que tener mucho cuidado. Esto conlleva una responsabilidad muy, muy grande. Todo aquello que hagamos, todo aquello que digamos, todo aquello como actuemos, es lo que estamos representando a Dios en el mundo. Nos llamamos judíos porque venimos a representar la luz de Dios en el mundo. Solo para terminar, el Abdalá, Motzei Shabbat, cuando sale Shabbat, hacemos 4 brajot. La primera es Boré Pri Hagefen, sobre el vino, como cualquiera de las mitzvot que hacemos sobre el vino. La segunda hacemos Boré Mine Besamim, olemos algo por la Neshama, por el alma que se fue de Shabbat. La tercera es Boré Meore Haesh, es una bendición especial sobre el fuego. Y la cuarta es Amavdil Ben Kodesh Rejo, la separación entre los días santos y los días mundanos. Y la pregunta es, ¿por qué en Motzei Shabbat hacemos Boré Meore Haesh? ¿Por qué hacemos una bendición sobre el fuego? ¿Por qué en Motzei Shabbat y no otro día de la semana? La Torah nos cuenta que Adam Arishon, el primer hombre, fue creado el día viernes. Y el día viernes pecó, comió del Etz Hadat. El día viernes tenía que haber sido corrido del Gan Eden. Sin embargo, Shabbat intervino y pidió que no sea corrido hasta después de Shabbat. Adam permaneció en este mundo lo que le quedaba de viernes y todo el Shabbat. Motzei Shabbat, cuando salió Shabbat era de noche. El hombre fue corrido del Gan Eden y puesto en este mundo. Y en ese momento fue la primera vez que el hombre vio oscuridad. Ya que en el Gan Eden tenía una luz, lo que se llama la luz primordial, y podía ver de un lado del mundo al otro, no había oscuridad como en este mundo. Cuando llegó a este mundo y vio por primera vez oscuridad, dijo, ¿qué hice? ¿A dónde llevé el mundo, Dios, con mi pecado? Entonces, Dios le regaló el fuego para que se pueda alumbrar. Por lo tanto, bendecimos sobre el fuego sábado en la noche después de que sale Shabbat. El halajá dice cómo se tiene que hacer esta brajá de Boré Meore Haesh. Dice que hay que doblar la mano, poner los dedos hacia adentro, el dedo gordo hacia adentro, y tenemos que aprender a ver la diferencia entre la luz y la oscuridad, y ver también el reflejo de la luz en las uñas. ¿Por qué tenemos que ver el reflejo de la luz en las uñas? Está escrito en el Midrash que Adán, cuando fue creado todo de uña. Era todo su cuerpo como una uña. Cuando pecó, entonces se le hizo una vestimenta de piel. Quiere decir, se le quitó el caparazón que tenía de uña y se le puso piel encima de él. ¿Cuál es la diferencia entre tener piel y tener uña? La uña es la única parte del cuerpo que tenemos todavía que es capaz de poder reflejar luz. Lo que hace la piel, lo que hace la materia es absorber luz. La uña refleja. Cuando el hombre fue creado con la intención de reflejar luz, no de tragar luz, no de comer luz. Lo que hizo el pecado es que nos convertimos en seres que absorben luz, que opacan este mundo. Cada Motzei Shabbat nosotros hacemos una brajá sobre el fuego para acordarnos que nuestro objetivo en la vida es tomar la luz y reflejarla. Reflejarla
hacia el mundo. Llevar y descubrir y revelar a Dios en este mundo. Y esa es la obligación de todo judío. ¿Por qué nos llamamos judíos? Porque para eso venimos al mundo. Venimos a reflejar la luz de Dios en el mundo. Yehudá significa, somos el pueblo que le pertenece a Dios y nuestra función es reflejar la luz que tenemos hacia el mundo. Muchas gracias.